a una de las empresas más solidarias del Valle del Mocotíes y en especial de la ciudad de Tovar, a Corandes, quien hoy arriba a 30 años de fundada. Fue un 31 de marzo del año 1974 cuando un grupo de hombres notables de Tovar acordaron fundar la Asociación Cooperativa de Servicios Múltiples de la región Los Andes, Corandes RL. Su fundación fue posible a la fusión de dos cooperativas que ya existían en Tovar, la cooperativa Bachiller Pedro José Briceño, fundada el 15 de junio de 1969, que funcionaba en el llano de Tovar, y la cooperativa Monseñor Moreno, fundada el 28 de marzo de 1971, que funcionaba en el barrio Golfrido Maña. Es así como hace 30 años nace la Corandes, una empresa que a lo largo de su historia ha cosechado un importante bienestar en beneficio del pueblo tovareño. Por acá han pasado hombres muy importantes a los cuales hoy se les rinde un homenaje, y de manera especial estaremos compartiendo con ellos parte de sus vivencias de estos 30 años de la fundación de Corandes. En este reencontrarnos con la historia de Corandes, nos encontramos con el doctor Leonardo Carrero, quien es el actual Procurador General del Estado de Mérida y quien ejerció durante 4 años la presidencia del Consejo de Administración de Corandes, 1993, 1994, 1999 y año 2000. Comparte con quien ya desarrolló físicamente, Pablo Guillermo Urrea, pues este privilegio de haber sido durante 4 años presidente del Consejo de Administración de Corandes. Doctor, ¿qué ha significado para usted esta experiencia de Corandes? Bueno, para mí Corandes, en la cual pertenezco como asociado desde el año 1982 hasta la fecha que todavía soy asociado de la cooperativa. Y como uno de los deberes de todo asociado, de participar en las actividades en que se ha invitado y elegido en una asamblea general ordinaria de la cooperativa Corandes como miembro del Consejo de Administración. Posteriormente se hace la elección dentro de los 5 miembros de los consejos de administración, y ocupé, como usted bien lo acotaba inicialmente, por 4 años en 2 periodos la presidencia del Consejo de Administración, de las cuales tengo muy gratos recuerdos y traigo y llevo consigo las experiencias que se viven en esta institución, la cual es una escuela para todas aquellas personas que hemos participado en las directivas y como asociados de la cooperativa Corandes. Se hace un equipo con personas que muchas veces uno desconoce o no sabe cómo se desempeñan esas personas, y luego en el ejercicio de la administración nos vamos conociendo, vamos integrando un equipo y se van desarrollando todos los acuerdos que hayan sido aprobados en la Asamblea General Ordinaria como mecanismo para la administración de esta gran empresa que es hoy Corandes. Cuando arriba a 30 años de existencia y de vida fructífera en la Sultana del Mocotíes, porque ha expandido su acción hacia bailadores, y queremos conquistar otros sitios del estado como el Vigía y Mérida, los cuales se nos ha quedado corto porque haya habido cierto temor. Hay que reconocer de que no es fácil establecer una sucursal de una cooperativa o de cualquier institución fuera de donde tenga su sede principal. Cuando se hizo en Bailadores se tuvo cierto temor en la primera de cambio, pero luego ha resultado todo un éxito al extremo de que se cuenta con un servicio de ahorro y crédito, de consumo y una posada que se está gerenciando en la zona. Esto tenemos que llevarlo al interior del estado, a la capital y al Vigía como las ciudades más importantes, y que Corandes sirva de escuela para que las demás cooperativas tomen un poco de lo que ha sido nuestra experiencia y nosotros adaptarnos a la nueva ley de cooperativas, y nos vamos adaptando a las nuevas exigencias del país y en general de lo que debe ser el movimiento cooperativo. Corandes ha sido una escuela y en su caso lo modeló un estilo de gerencia el cual lo ha llevado a ocupar cargos importantes como ser Procurador del Estado. ¿Cuál es la valoración que le da usted a Corandes ahora desde un puesto tan importante como la Procuraduría General del Estado, como modelo de gestión? Porque si el modelo de Corandes se adaptase a las instituciones públicas, yo creo que otro sería el éxito. Bueno, efectivamente, fíjate,
a través de la cooperativa, en primer lugar, cuando se forma parte de un consejo de administración o de un consejo de vigilancia o de cualquiera de los comités, va uno comenzando a sentir lo que se llama la organización y el deber de organizar. Nosotros, los miembros de los consejos de administración, debemos de rendir cuentas en un informe anual de la gestión que se ha realizado durante los 365 días del año electivo. Está dado con un informe pormenorizado y detallado, ajustado a las normas mínimas de contabilidad en cuanto a ingresos, a egresos, gastos de funcionamiento y las distintas partidas que se van agotando durante ese ejercicio fiscal. A diferencia de la empresa pública o de la empresa del Estado, es lo siguiente, de que las empresas del Estado tienen un presupuesto para ser agotado en los 365 días del año y debe agotarse en su integridad. Mientras que la empresa privada y en especial de la cooperativa se maneja con un criterio de escasez y para que rindan los recursos y que más bien sobren, porque todos los asociados esperan en el fin del año que hayan buenos excedentes. Y por esa razón se dice, un consejo de administración fue muy próspero, es muy buen gerente, es muy buen administrador. El presidente del consejo de administración en aquella oportunidad dio tanto de excedentes, pero no necesariamente ese es el fin que persigue. Hay unas cuestiones que hay que orientarlas hacia el bienestar social, sin apartarnos del principio cooperativista, unidos todos para el bien común, que todos sus trabajadores, que todos sus asociados disfruten de las bondades que tiene la cooperativa, de trabajar todos unidos, y no como sucede de que trabaja un grupo muy pequeño y los demás se contentan con ser asociados y no participan activamente en el desarrollo de la cooperativa. Es tan obligatorio asistir a las asambleas, asistir a los actos como el que estamos celebrando hoy, que debería estar la gran mayoría de socios de la cooperativa Corande, porque esta fecha no es para los directivos, no es para los expresidentes, es para todos los miembros de la cooperativa Corande. Y hoy, cuando en sus palabras en el Consejo Municipal el gerente nos decía de que ya la cooperativa Corande tiene unos 7.500 asociados, esto nos demuestra el crecimiento que ha tenido la cooperativa, la fe que la gente tiene en la cooperativa, el sentido de responsabilidad que ha mostrado la cooperativa durante su ejercicio, durante estos 30 años, que surgiendo con esta fusión de dos pequeñas cooperativas que alcanzaban a 1.200 personas y con un certificado de aportación y otro de asociación de 5 y de 2 bolívares, hoy en día la misma ley establece que hay que revalorizar los certificados, porque es injusto de que después de 30 años tuviesen todavía un valor nominal de 5 o de 10 bolívares. Entonces nos hemos venido adaptando a las nuevas realidades del país, a las nuevas realidades económicas que vive en este momento nuestro país. Es por ello que mi mensaje va dirigido a todos los cooperativistas, aquellos que son por convicción, a los que quieren ser cooperativistas y a los que no conocen a la cooperativa, de que se integren a la cooperativa o a las cooperativas como un medio alternativo de organización, como una tercera vía para la gerencia, para la administración, del personal, de la gente que se quiera organizar y hacer su propia empresa, encaminarla y tener un modo de vida que les permita vivir humana y decorosamente. El crecimiento de nuestra cooperativa, yo he sido testigo de haberlo desde, como te decía, desde hace aproximadamente 22 años para acá, cuando nada más que funcionaba en la sede de donde el edificio de Luis Argimiro Hernández, en la esquina de la calle 8 con carrera cuarta, en la ciudad de Tovar. Y allí estábamos en calidad de arrendatario. Posteriormente también no fue fácil venir a comprar un terreno que estaba ubicado acá en Sabaneta, donde se construyó la sede de la cooperativa Corande, sin dejar de tomar en cuenta de que habían dos proyectos, de que había un primer proyecto que era una edificación muy bonita, con mucha prestancia, una edificación que iba a representar las verdaderas necesidades de la cooperativa y que debido a choques, a lo mejor era pesimismo por un lado y poca confianza, no se construyó. Posteriormente se hizo otro proyecto que es el que actualmente tenemos, se desarrolló, pero se hizo pequeño ya para la cooperativa Corande y se presentó la oportunidad de comprar esta sede antigua del Banco de Venezuela, donde hoy
va a tener su asiento también una parte de la cooperativa Corande. En bailadores también, y bajo la gerencia estaba yo en el Consejo de Administración de tesorero y Antonio Hernández de presidente, y adquirimos el terreno que están bailadores, que eran unas paredes que estaban en construcción, y allí se construyó la sede de Corande Bailadores. En mi primera gestión como presidente compramos la finca que está ubicada en el kilómetro 9 en la Panamericana. En esa oportunidad se compraron 60 hectáreas y posteriormente se fueron comprando las otras 23 hectáreas, estando Emiliano Páez de presidente, y se ha ido agrandando, se ha ido mejorando la finca, pero es nuestro deber de divulgar lo que tiene Corande, lo que es Corande en verdad, cuáles son sus beneficios que ella representa. Nosotros tenemos mucho que ofrecer, o la cooperativa tiene mucho que ofrecer a sus asociados y al público en general. Para empezar, con un departamento de ahorro y crédito que tiene aproximadamente 4.000 millones de bolívares en ahorros captados de sus asociados, y donde hay créditos por los mismos ahorros, por el doble de los ahorros, por el triple de los ahorros, y que va generando unos intereses que se pagan a la cooperativa, los cuales oscilan desde el 20% anual hasta el 30-33% anual. Y luego de ese pago que ha hecho el asociado, se le reintegra el 10% y se le abona a su cuenta de ahorro que tiene con la cooperativa una vez que finalice el ejercicio económico anual. Así sucesivamente. Hoy se anunció la apertura del servicio de hospitalización, el servicio de salud, que se le va a brindar a todos los asociados y a todas las personas que acudan a ese centro en procura de la salud y en procura de alguna consulta médica. Eso es importante resaltarlo. Ese es el crecimiento de Corande, y quisiéramos que esta iniciativa fuera tomada en cuenta por otras cooperativas y por otras personas que quieran venir a participar con nosotros. Bueno, gracias, Leonardo. Usted ha sido parte de la historia en la voz de un exdirectivo y quien hoy Procurador General del Estado. Solamente un comentario a manera final. Corandes maneja mayor presupuesto que el municipio, y Corandes tiene mayor capacitación en su cuenta que el balance general de la alcaldía del municipio de Tovar. Don César Jaime fue el primer presidente en el año 1974 del Consejo de Administración de Corande. Don César, ¿cómo fue esa experiencia y cómo se llegó a esa fusión? Ahí mi experiencia fue que empecé a enamorarme del cooperativismo. Y entonces me nombraron presidente y empezamos cuando yo fui presidente, era de la cooperativa del Llano, el bachiller Pedro J. Briceño, y era de los puros llaneros, la cooperativa esa, es lo único que te puedo decir por ahí. Y ahí fueron, ya con el tiempo, teníamos un señor Francisco Molina, como que era superintendente de cooperativas, y él en reuniones nos animaba a unirnos con la cooperativa de aquí de Sabaneta, Moreno. Y entonces empezamos la directiva a hablar con ellos, y sí, había la mayoría que querían unir las dos. Entonces le echamos, como dicen, pichona, y se fundó la Corande, que hoy es. Ustedes tenían un refugio que era precisamente la bodega Mi Refugio, allá en el Llano, donde este señor Arellano, allá donde se reunían. Lorenzo, no, ya nos reuníamos porque ya tenía en casa de familia, sí, allá se reunieron muchos, pero cuando yo entré entonces ya alquilamos una casa y ahí hacíamos las reuniones, y fue llegando gente hasta que por fin se fundó esa cooperativa. Y a los años pues fue cuando nos unimos, la directiva de la cooperativa El Llano, don Pedro J. Briceño, y la cooperativa de aquí de Monseñor Moreno. Y llegamos a un diálogo, y sí,
todos quisimos y hoy es la famosa Corande con todo lo que tienen propio. Tan grande como su nombre. Don César, a 30 años de haber ocurrido eso, ¿valió la pena ese gran esfuerzo? Como no, sí lo hice porque por intermedio de eso yo iba a reuniones, fui a Falcón, fui a Guanare, que hubieron reuniones y fue mucho la comunicación con los demás cooperativistas. Y entonces ellos nos decían, ustedes tienen, como están nuevos, tienen que hacer esto y el otro. Así fue, hicimos eso y de la noche a la mañana se transformó en las dos cooperativas en una, en Corande. Al principio había gente que no quería, había escepticismo en algunas personas. De los El Llano, de la cooperativa El Llano, no hubo que se opusieran. Ahora, después fue que oí yo que la cooperativa Monseñor Moreno sí habían socios que no querían que se unieran. Y pasó, y veo ahora también porque le hicieron sede propia en Pasabaneta, en vez de haberla hecho para Llano, que vende más auge, cogió y la hicieron. Compraron aquí estamos todos. Bueno, don César, gracias, y realmente pues usted ha sido uno de los pioneros de esta gran empresa. Sí, fui yo, sí. Donde habían reuniones y me decían, así fuera en el carro mío que estuviera trabajando para Llano de a mediecito, nos íbamos 4, 5 o 6 a Falcón, fuimos. Y fue muy grato el tiempo que tuve como socio y como directivo. Bueno, el esfuerzo de unos pocos es el gran provecho y beneficio de muchos que hoy ven en Corande esa gran oportunidad para seguir a través del cooperativismo logrando el bienestar común. La señora Efigenia Varela fue la primera secretaria de Corande, fue la mujer que marcó esas primeras letras que hoy las vemos en grande ya con 30 años. ¿Cómo llega usted a la cooperativa, señora Efigenia? Pues yo llegué a la cooperativa por iniciativa del hoy fallecido don Antonio Moreno, pero yo llegué a la Monseñor Moreno. Fui también de ese grupo, mi libreta consta el número 266 como asociada. De ahí pues duré un tiempito y después el mismo don Antonio me fue iniciando en la administración de la cooperativa y fui ingresando como secretaria del Consejo Administrativo. Después trabajé en vigilancia, trabajé en crédito, fue lo único que nunca quise involucrarme con crédito. Por lo demás, en el Consejo de Educación también, siendo asociada de la Monseñor Moreno. Bueno, eran tiempos difíciles porque ser secretaria significaba llevar todo a mano y había trabajo porque estaba empezando. Se estaba empezando, sí señor. Y entonces uno por lo menos pues empezaba, eran actas a mano, la contabilidad se hacía los fines de semana, ya después de las 6 de la tarde el sábado, con una maquinita o a mano. Y las libretas eran a mano, por supuesto. A mano, todo se llevaba a mano. Bueno, y nosotros pues de ahí empezamos a iniciarnos y después se empezó con el pensamiento de que ¿por qué no nos uníamos las dos cooperativas? Y siempre habían discusiones, las unas que no y las otras que sí, pero fuimos pasando el tiempo y sí, se llegó a un acuerdo y entonces fue cuando llegó la fusión de las dos cooperativas. Bueno, algunas de esas personas que fueron fundadores ya han desaparecido, como Pablo Guillén, la señora Isolda. Sí, y don Antonio Moreno, aunque él no figura dentro del acta de fundación de Corande, pero él fue uno de los mejores. El pionero realmente. El pionero, el pionero del cooperativismo aquí en Venezuela. Él fue por allá hacia Barinas, ¿verdad? Hizo unos cursos y después llegó acá con ese gusanito de crear las cooperativas en Tobar. Todo eso lo hizo. Y eso siempre asistíamos a cursos, asistíamos a conferencias, íbamos a visitar diferentes cooperativas. Una vez estuvimos haciendo un recorrido entre Tobar, Santa Bárbara de Barinas, Guanare. Y después regresamos, que en ese entonces César tenía su carrito y nos fuimos con César en esa gira por allá. Él lo acaba de contar, que el carrito de él era el taxi de la cooperativa. Era el taxi de la cooperativa, ese era el que nos llevaba para todas partes.
Bueno, y así se nos empezamos a iniciar en Corandes y ya en Corandes pues también participé en más que todo en vigilancia. Me gustaba más los controles. Ahora, Sí. de todos esos momentos gratos que usted pasó en Corandes, ¿cuál recuerda? Sí. Bueno, recuerdo así las verbenas que hacíamos, que compartíamos muchísimo, porque eso era para recoger fondos para todo lo que era el material de papelerías y cuestiones así que se necesitaban para la cooperativa. Y entonces los fondos a veces porque eran pocos socios no alcanzaban, entonces formábamos cooperativas y ahí nos íbamos formando. ¿Cuál es su mensaje para los nuevos directivos, para quizás reanimar un poco ese sentido de grupo, de unión que había antes y también para las nuevas personas que no son socias de la cooperativa y que, bueno, que se involucren en este gran ejemplo que es la cooperativa de Tovar? Pues mire, yo le digo que si las personas pensaran con sentido común, yo creo que no hubiera persona que no estuviera inscrita en el movimiento cooperativo, porque es una de las principales instituciones que se da para todo el mundo, porque las cooperativas por lo menos uno necesita un crédito, lo dan con los menores intereses que no se consiguen en los bancos. Usted necesita una ayuda, también la consigue. Ahora con la nueva ampliación que ha tenido Corandes, pues son muchos los beneficios que se reciben. Yo de mi parte lo único que le aconsejo al público es que se inscriban en la cooperativa y que disfruten de todos los beneficios que se obtienen. Bueno, gracias a la señora Efigenia Varela, quien realmente pues fue también pionera, la primera secretaria de lo que hoy es Corandes y miembro activo también de la cooperativa Monseñor Moreno. Bueno, el señor Mario Asunción Rivas fue el primer presidente del Consejo de Vigilancia de Corandes por allá en el año 1974. ¿A cuál de las dos cooperativas que en origen a Corandes perteneció usted? Yo pertenecía a Monseñor Moreno. Estuve, bueno, en esa época teníamos muy poquitos miembros ahí y la directiva se formó con poca gente, ¿no? Pero tuvimos el éxito de mantenernos. Porque no, muchos dicen que Corandes, es decir, que la lucha de Corandes es del año 74 para acá, ¿no? No, eso, nosotros tuvimos las cooperativas mucho antes, como 5 años atrás. Desde el 69. Ajá. Total que fuimos directivos en la cooperativa, ¿no? Pero como eso no, bueno, en el acto debe de estar, ¿no? ¿Qué le estimuló a usted a pertenecer a la cooperativa? Bueno, porque siempre me daba yo cuenta que hacía falta el ahorro y que sí, era muy importante tener uno a donde ahorrar algo siquiera para... Y el movimiento cooperativo fue el único que me llevó a tomar medidas sobre eso, ¿no? Bueno, en el caso de algunas familias de Tovar, la cooperativa ha significado también como la extensión de la familia. En su caso, Freddy Rivas hoy es el gerente general de Corandes. Y bueno, se formó en su familia y quizás lleva esa semillita también. Bueno, ese es un camino que nosotros nos dejamos para que ellos siguieran, ¿no? Por lo menos en mi familia somos todos cooperativistas. Los hijos míos son todos de la misma, bueno, pertenecen a Corandes y han dado mucho por ello, porque uno es contador y el otro es ingeniero de sistemas que ha colaborado mucho con Corandes. Y entonces ellos me agradecen a mí pues, que yo antes había tomado la iniciativa de pertenecer a una cooperativa e impulsarla, porque fue mucho el esfuerzo que tuvimos que hacer para poder mantenernos al principio, ¿no? Este trabajo de ese primer Consejo de Vigilancia debió ser muy arduo. Bueno, sí, fue porque era empezando y poca experiencia de uno también, ¿no? Para poder mantener el orden y la cosa, pero de todas maneras la gente que había era muy poca. Y fuimos luchando y luchando hasta que pudimos mantener un grupito más avanzado y nombrar una directiva y bueno, pero al principio tuvimos muchos problemas financieros y mucho. No teníamos ni sede ni nada. Bueno, pero hoy lo vemos a usted feliz y contento porque ese esfuerzo valió la pena. Bueno, yo estoy muy contento por eso, porque yo veo que no fue en vano la semilla que regamos nosotros. Hemos tenido éxito y gracias a Dios y deseo que eso siga adelante. Yo siempre apoyo a mis hijos para que sigan adelante y ayudando a Corandes y ayudando a su hermano, ¿no? A Freddy, porque ellos tienen más experiencia, pero son profesionales.
y tienen bueno, son inteligentes en ese sentido. Han colaborado mucho con Corandes. Bueno, el señor Mario Rivas, otro de los pioneros del movimiento cooperativista en Tovar y primer presidente del Consejo de Vigilancia de Corandes. El señor Eusebio Rojas fue también uno de los primeros presidentes de Corandes. Él ejerció entre el año 1975 y 1976 y perteneció a cuál de las cooperativas que en origen a Corandes. Bueno, en ese tiempo estaban en el papeleo para unir las dos cooperativas y después fue que se llegó a un acuerdo de que se unieron las dos, la de Llano y Monseñor Moreno. Bueno, y entonces yo trabajé como 2 años, ¿no? Estuve en ese tiempo. Pero en ese tiempo pues, era muy difícil, las cosas eran muy... Todo el mundo ahorraba poco, porque no había, en ese tiempo era muy mínimo lo que ahorraba la gente. ¿Cuánto eran los certificados de aportación? No, esos certificados eran de muy pocos certificados, eso era de poca plata en ese tiempo. Fuerte. Sí, un 5 bolívares y 10 bolívares, y así en préstamos hasta de 500 bolívares, de 1000 bolívares, pero en aquel tiempo pues valía la plata, como se dice. ¿A usted en alguna oportunidad, bueno, le sirvió Corandes también como un medio para algún beneficio, algún logro? Sí, casualmente sí, yo hice un préstamo para reformar la casa y me prestaron y prestaba y 5.000 bolívares, 4.000 y los pagaba y después con poco, pero se hacía mucho con poco. No, y muchas familias de Tovar pudieron darle educación a sus hijos gracias a Corandes también. Gracias a Corandes, sí. Mucha gente se preparó y se está preparando y gracias a Dios que hoy pues ha aumentado el 100%, ¿no? Porque en aquel tiempo pues, mire, si yo le contara, a nosotros nos ofrecían, en aquel tiempo que yo estaba, nos ofrecieron Merenán en un precio de 300.000 bolívares y no pudimos comprarlo. Porque era media moto. Media moto, casualmente, y eso son cosas que hay que recordar, ¿no? Pero a hoy pues, y gracias a Dios que han habido juntas directivas buenas, porque también hay que tener mucho cuidado en eso, que las cooperativas, porque yo tengo un recuerdo de una cooperativa que hubo en Mérida, 5 Águilas, tenía mucho, muy aumentada mucho y quebró. Y hay que tener cuidado en eso. Bueno, yo creo que uno de los grandes éxitos de Corandes es que todos ustedes, los que han pasado por los consejos de administración, han sido gente muy pulcra, gente muy honesta y gente realmente que han buscado el beneficio de todos. Así es. Y a hoy, pues menos mal que hay gente ya inteligente, ¿no? Muy preparada, porque a hoy no en aquella época que teníamos muy poco dinero y no había, pero a hoy pues tiene que haber gente preparada para que administre a Corandes, porque tiene mucho capital. Sí. Yo creo que en Corandes se hace efectivo un viejo refrán que dice por allá que los caminos los abren los locos y los recorren los sabios. No por decir que ustedes fueron locos, pero sí fueron Quijotes en esa aventura. Casi en la mayoría eran hombres que no eran profesionales, pero su gran afán por el progreso de Tovar los llevaron a que lograran conformar el movimiento cooperativista que hoy es recorrido por gente realmente pues, que ha logrado ingresar a la universidad y que siguen su ejemplo. Así es. Sí, porque nosotros en ese tiempo no éramos preparados ni éramos inteligentes, pero tuvimos la valentía de trabajar por las comunidades y menos mal, gracias a Dios que dejamos un recuerdo. Sin ser preparados dejamos mucho que pensar para que hoy tengan mucha gente que decir de nosotros. Bueno, lo primero son las pequeñas cosas y luego vienen las grandes. Las grandes ahora, recoger los frutos 30 años después de que ustedes iniciaron el camino. Así es. Así es que hoy pues le agradecemos a la junta directiva que hay, que tenga mucho cuidado y que eche para adelante porque es la única manera que prospera una cooperativa, porque los movimientos cooperativos son muy saludables para el pueblo porque son los que benefician a la gente humilde y a la gente pobre. Bueno, gracias señor Eusebio Rojas, también uno de los primeros presidentes de los consejos de administración de Corandes. Bueno, estamos con el señor Juan Loreto, que fue presidente del Consejo de Administración en el año 1975. Era el segundo año de Corandes. Bueno, cuéntenos cómo fue esa experiencia. Bueno, vale, tú sabes que yo vengo desde antes de la fusión de las cooperativas. Yo pertenecía a una de las cooperativas de cual se fusionó. El primer año pues recayó la presidencia en nuestro compañero Jaime. Y el segundo año yo fui el presidente de Corandes. Y de esa época hasta ahora nos hemos dado cuenta, y es visible en todas partes de Venezuela, lo que ha crecido el movimiento cooperativo, no solamente
por sus socios, sino por el administrador y todos sus empleados, que de una u otra forma han dado toda su vida y todo su empeño para que el movimiento cooperativo haya crecido en esta magnitud como ahorita está representado en Corandes. Bueno, yo creo, señor Juan, que ustedes nunca se imaginaron que Corandes iba a manejar tantos recursos como la alcaldía de Tovar, porque los activos de Corandes son casi superiores a los que tiene el municipio. Pero tú te das cuenta que en la intervención de la Junta Directiva, cuando hubo la fusión, solo había 4.000 bolívares entre las dos cooperativas. Y ahorita en el informe que pasó, 1,5 millones. 1,5 millones, perdón, rectifico, 1,5 millones de bolívares cuando la fusión. Y ahorita te diste cuenta que pasa de 6.000 millones de bolívares. Ahí te das cuenta la magnitud del crecimiento de la cooperativa, pero eso no se debe así porque creció, sino los socios y los directivos y los empleados, el esfuerzo mancomunado para que esta institución crezca y seguirá creciendo. Por lo menos ahorita estamos en una sede que es la del Banco de Venezuela, que la adquirió la Corandes, y había muchos aspirantes a adquirirla, pero fue bondad de la directiva de estos bancos que se le diera a Corandes. Y es una inversión que a nosotros nos llena de orgullo y de satisfacción y se ¿cómo te diría yo?, fortalece la nitidez sólida económica del movimiento cooperativo en Corandes. ¿A ustedes quién los inició o quién fue el que lo llevó a pertenecer a este movimiento cooperativista? Mira, a mí, te lo digo sinceramente, fue una compañera que la nombró el padre, que se llama Socorro Prieto. Yo fui con ella, miembro, cuando fuimos socios de la cooperativa del Llano. Y de ahí pues fuimos con mucho esfuerzo. Lo que dicen ahí, los directivos tenían que quedarse los domingos para recolectar de a bolívar, de a medio y de a real. Cuando alguien aportaba 2 bolívares, era uno que tenía, de los socios, que tenía más posibilidades del ahorro. Y de ahí en adelante, pues después que hubo la fusión, chicos, esto fue en creciente desarrollo económico. Y te lo voy a decir sin que me quede nada por dentro. Esto se lo debemos en una parte bastante a Freddy Rivas, que ha sido un gerente que ha sabido administrar con toda honestidad, con muchos, te diría yo, enemigos que se pueda tener, como dijo el padre, que no es necesario que lo quiera todo el mundo, que un presidente que lo quiera todo el mundo no es buen presidente. El presidente tiene que tener sus enemigos, pero él ha sabido enfrentar todas estas situaciones y se le debe a ver el momento en que nos encontramos una situación sólida económicamente, que creo que somos la cooperativa más importante que tiene el país y quizás un poquito más de Sudamérica. Bueno, gracias, señor Juan. Y estos son los hombres que han sido pioneros pues, de lo que hoy es la cooperativa Corandes en Tovar. Bueno, el señor José Claudio García fue presidente en los años 81, 82. Ya esa cooperativa ya no gateaba, ya empezaba a caminar, ya estaba andando un poco más. Sí, ya tenía cierto capital, puesto de que ya tenía el departamento de repuesto y tenía el departamento de crédito. Y bueno, ya en esa época ya se podía por lo menos sacar hacia adelante, ¿no? Ya había un capital, no como el de hoy en día, ¿no? Pero ya sí, estaba funcionando bastante sólido, pues. Y en realidad, mira, hay que ver el orgullo para uno cuando uno ve pues los beneficios de las organizaciones donde uno ha participado, ¿no? De que con todo el aprecio y todo el trabajo de uno, que uno lo hace no por como muchos dicen, bueno, que ser directivo de la cooperativa, ya algunos han dicho, bueno, pero ¿cuánto me van a pagar? Eso no tiene sueldo, porque simplemente llanamente uno está haciendo esas cuestiones a honor, porque primeramente uno es el mejor interesado en que las cosas surjan. Y no estamos pensando en dinero, ni mucho menos, sino que las cosas
sigan adelante para el beneficio pues del pueblo y de la gente, pues de la comunidad. Y eso es lo que ha hecho Corante. Yo, por ejemplo, me considero muy orgulloso de que yo en alguna oportunidad participé y colaboré para que esto siguiera hacia adelante, ¿no? Por ejemplo, en mi administración, cuando yo estuve como presidente del Consejo de Administración, precisamente yo fui quien negocié ese terreno donde está ahorita la sede allá en el puente, ¿no? Que se llama el puente, eso allá. Entonces, claro, ya después yo me salí pues de la administración y en realidad me retiré de la cooperativa porque yo me fui para Mérida, vivo en Mérida, y ya por lo menos para tener un cargo, ya de este tipo uno tiene que estar en la ciudad, porque son cargos que son cuestiones que tienen que asumir, sobre todo estar pendiente allí a tiempo completo, no digo que a tiempo completo, ¿no? Pero, por ejemplo, hay que estarse reuniendo cada 8 días, semanalmente, ¿no? Bueno, y como usted lo decía, el éxito de la cooperativa ha sido el logro de muchos. Usted puso un granito en su administración, se compró la nueva sede, otros. Y yo creo que para usted hoy es un orgullo lucir esta medalla, esta condecoración de 30 años, porque usted ha sido constructor de esta historia. Eso, yo he colaborado para que esto siguiera hacia adelante. Y bueno, ya tú te das cuenta dónde va. Ya sinceramente, por eso te repito otra vez, yo soy orgulloso de haber participado en esta organización que hoy en día ya tú ves los resultados de la cooperativa y esperamos pues que siga hacia adelante y esto no lo detiene nadie, como dicen los políticos. Bueno, que siga siendo tan grande como su nombre, señor Claudio García, presidente en el año 81-82 del Consejo de Administración. Exactamente. Muchas gracias, hermano. Nos encontramos con don Lorenzo Alediano, uno de esos hombres invalorables. Por sus manos pasó gran parte del dinero con que se formó la cooperativa del Llano. En su bodega, Mi Refugio, era donde funcionó esa primera cooperativa del Llano. Pues, tío, sí. Vino Moreno. No, vino el que la inició fue... Quiñones. No, ¿cómo se llamaba? Molina. El señor Antonio Molina. No. Él trajo hasta películas para ahí filmar, películas ilustrativas de la cooperativa ¿Y cómo recogían el dinero? Bueno, con una libreta. Ya se hizo una libreta y los primeros habían, sobre todo los primeros cooperatistas ya se murieron. Juana Guerrero y don José Sánchez y Héctor Sánchez, ellos murieron ya. Ellos fueron los primeros activistas de la cooperativa. Empezó fue ahorro y crédito. Yo mismo daba los ahorros y yo mismo cobraba los ahorros, yo mismo cobraba daba los préstamos y yo mismo cobraba los impuestos, los intereses. Los intereses. Los intereses. Bueno, y ustedes hacían colectas también después de las misas. Los domingos, sí, todos los domingos. Bueno, su bodega era muy visitada por la chicha que se vendía y por la cebada, pero también por este interés de la cooperativa. Sí, la cooperativa, sí. Y yo espero que me da mucha de que la directiva de la cooperativa Corales ¿cómo se llama? Bueno, lo ha tomado en cuenta pues este reconocimiento, usted es muy orgulloso ya de esta medalla de los 30 años. He tomado en cuenta, sí, como fundador de la cooperativa Pedreño. Y después ya pasó a hacer la Corales. Y yo espero que ahora la cooperativa ya empezó con ahorro y crédito. Y ya esta cooperativa ya está de consumo. Y espero que siga siendo todo el tiempo más mejor. Don Lorenzo, ustedes tienen muchos recuerdos de su actividad como bodeguero arriba, porque realmente esa fue una de las bodegas principales del Llano. 48 años al servicio de la bodega. 48 años, ya no, últimamente me enfermé y no pude, se acabó la bodega. Me pegó una trombosis que no pude trabajar más.
Yo recuerdo que yo iba hacia mi casa Bailadores y entraba solamente por probar el fresco de cebada que usted hacía. Fresco de cebada, sí. De mucho, en ninguna parte hacía el fresco de cebada, en ninguna parte. Y la chicha y los pasteles. Bueno, en lo personal me contenta mucho verlo hoy compartiendo estos 30 años de Corandes porque usted forma parte esencial de esta cooperativa. Yo creo que además de las personas que tuvieron la iniciativa, como este señor Molina, usted fue también una de las personas que propulsó y que esa unión que se diera entre las dos cooperativas, la Monseñor Moreno y la Briceño. Y el bachiller Pedro Briceño. Yo trabajo hasta la 1 de la mañana en eso, acomodando papeles y acomodando eso. Y todo el mundo quedaba bien, porque yo hacía los préstamos y nadie quedaba mal, ¿no? Todo el mundo quedaba muy bien conmigo. Tanto yo prestaba como me iban pagando los intereses hasta que me pagaban el préstamo. Bueno, ustedes aportaron por la cooperativa del Llano cuando se fusionaron las dos, casi 800.000 bolívares, que era un gran capital para la época. Capital. Y a la gente muy necesitada se le daba su préstamo. La gente quedaba muy agradecida porque uno le daba su préstamo para tantas necesidades que ellos tenían, mortorios y deudas y como podían pagar a la cooperativa, la podían pagar fácilmente, iban pagando su capital y el interés, lo iban pagando poco a poco. Y nadie lo estaba acribillando, nadie lo estaba forzando a que pagaran, ¿no? Sino que poco a poco ellos iban pagando poco a poco sus créditos. Bueno, ese objetivo de bienestar social que ustedes se plantearon cuando fusionaron las dos cooperativas todavía se mantiene en Corandes, realmente eso es lo importante. Y espero que siga Corandes, siga adelante, que surja más y que día a día sea mejor y que tenga muchos éxitos. ¿Sí? Con el favor de Dios, la cooperativa de Corandes tiene que salir hacia adelante. Esa es una de las primeras cooperativas que hay en el Estado Mérida. Y hoy es orgullo nacional. Bueno, gracias, señor Lorenzo, y a usted le deseamos salud, luengos años y realmente que siga disfrutando de lo que usted supo sembrar en sus hijos, en su familia, en su comunidad, como un hombre de bien y de progreso para Tovar. Es lo que me falta a mí, salud, estoy muy malo. Bueno, yo de vaina pude venir, porque yo casi ya no iba a venir. Le dije a Mateo, ¿usted me lleva? Porque yo casi no puedo caminar. Bueno, pero su presencia para acá lo compromete a uno, porque usted con sus años, con su enfermedad, pero tiene una fortaleza de un muchacho para seguir luchando todavía. Luchar todavía y salir adelante, que es lo que yo espero, que la cooperativa Corandes tiene que salir hacia adelante, no desmayar, que de los primeros directivos que tuvo y los que están actualmente sigan adelante. Y yo me da mucho orgullo de que ellos me han tomado en cuenta como un fundador de la primera cooperativa que existió aquí en Tovar. Bueno, lo dejamos para que usted siga compartiendo con esos amigos que están acá sentados alrededor de esta mesa, porque todos ustedes son una gran familia. Sí, gracias. Gracias a usted. Don Fausto Rojas, uno de esos empresarios progresistas de Tovar, su famosa floquera, Don Fausto, pero también es uno de los socios fundadores de la cooperativa y tengo entendido que uno de los hombres que nunca ha dejado de ahorrar semanalmente. Usted sí cumple con el precepto cooperativista, ahorrar todo el tiempo. Sí, señor. Este señor y yo, de casualidad nos sentamos los dos. Yo no sabía. Y allá nos dijeron que él y yo éramos los que ahorramos toda la semana. Que somos personas que ahorramos toda la semana, no será un capital, pero estamos ahí. No descuidamos eso. Y el que vemos por ahí alguna persona y todo, la llamamos la atención a ver cómo la metemos a la cooperativa. Porque yo soy fundador de la cooperativa, como mi padre Lorenzo era el dueño de la casa y el que echaba lápiz, el que echaba todo. El refugio de todos ustedes. El de todo. Y entonces nosotros lo acompañábamos con padre Ali, que no lo veo por ahí. Algunos. Bueno, esto quiere decir, don Fausto, que la bloquera Don Fausto es una de las empresas que más ha ahorrado en Tovar, por lo menos de ese poquito a poquito. Sí, yo siempre, así fuera anteriormente la cooperativa, uno llegaba a ahorrar aunque fuera 2 bolívares, muy fuerte, lo que pudiera.
A hoy pues ya 2 días, eso nada, eso no. Don Fausto, ¿dónde empezó usted con la bloquera? Aquí en el Parque Carabobo, allá en el frente. pie, allá al frente. Después yo ya, como pude, fui trabajando con mi camioncito, con mi vaina, y compré arriba donde estoy, un lote de terreno. Me lo vendió Román Contreras, para decirle para que no se olvide esto entre nosotros los amigos. Llegó y me vendió 3.000 metros, 3.500 metros por 3.500 bolívares. Y me dio de 1.500 bolívares para 500 anuales. Porque yo le había trabajado a él bastante tiempo, ¿no? Y me tenía confianza y no la he perdido nunca en Tobar. Yo tengo crédito y tengo confianza en toda la gente en Tobar, y todo el mundo me aprecia, todo el mundo todo. Por eso, porque lo he cuidado mucho. Don Fausto, ¿qué lo incentivó a usted a pertenecer al movimiento cooperativista y a ser un empresario? Porque yo creo que pocos empresarios tobareños como usted han creído en la cooperativa. Bueno, porque nosotros nos reuníamos allá donde el compadre Lorenzo y entonces había un hermano de Carmen Molina que ya iniciaba algo de las cooperativas. No me acuerdo de Mocho. Antonio, Mocho. Bueno, estamos acá acordándose cuál era el nombre, creo que era Antonio Molina, el que representaba pues las cooperativas. Mocho, Kiko. No, Kiko. De Molina. Bueno, era Molina. Y entonces al lado de él pues nosotros nos arrimamos y llegó donde el compadre Lorenzo, que era la casa de confianza de él, y empezamos a funcionar abrir el movimiento cooperativo. Yo quedé con la libreta. Heriberto Molina. Dice don Lorenzo que es Heriberto Molina. Bueno, yo quedé con la libreta alta porque, no digamos muy alta, pero de aquellos que se descuidan está por allá y eso, pero si no, y la libreta mía es la número 28. ¿La número? 28. Bueno, imagínense. Bueno, y todavía porque me dejé estar por allá y eso. Los que se metieron adelante, como el padre gobernador, Alberto Puente, toda esa gente no está en la cooperativa, eso no aparece. O sea que los socios activos de los primeros, ¿es usted uno de esos? Nosotros somos de los socios activos de los primeros. Entre esos yo no sé, compadre Ali, estará todavía o no estará. Don Lorenzo, ¿qué número de libreta tiene? ¿La suya qué número es? No tengo libreta. Ah, ¿no tiene la libreta? Yo ayudar a la cooperativa no fui socio. Ah, no fue socio. Bueno, pero fue uno de los fundadores y firmantes del acta. Fundó. Total que, te digo, yo me he remediado la cooperativa, me he suplido. No tengo por qué hablar mal, no tengo por qué. Yo he necesitado algunas cosas de la cooperativa y me han respondido. Que tenga que llevar un fiador es lógica, ¿verdad? Eso es lógico porque si yo no tengo para el capital que necesito, tengo que llevar un fiador. Ahora también, don Fausto, con su constancia de ahorro, usted ayudó a que mucha gente se beneficie también de los créditos. Sí, cómo no, porque ha habido veces que también, usted dice en cuanto el dinero que hay ahí, eso, pero también hay una cosa de que yo por lo menos, un amigo que yo vea que sí puede pagar, porque tampoco me voy a embarcar, que pueda pagar y que todo eso, pues yo lo vivo en la cooperativa y le dan los cobros, le dan el crédito, le dan eso. Y entonces todo eso es lo que hay que buscar en ese movimiento, el movimiento de cooperativa. No como pasó al principio que mucha gente empeñó una máquina de coser y la tenía en su casa, no la trajo ni nada y esos créditos se perdieron. Esos primeros créditos se perdieron unos varios, unos cuantos. O lo que pasó con una famosa empresa aquí, creo que se llama Credisan, que mucha gente vendió propiedades para obtener ganancias exorbitantes y perdió hasta los ahorros. No, y que te digo una cosa también, la falta de la experiencia, la falta de todo. A lo mejor los que estaban en aquello, porque yo fui un poco de tiempo fui presidente del comité de crédito, que no aparezco por ahí. Cuando empezamos, pero a lo mejor se creyeron que iban a pagar y no hubieron créditos que se perdieron a principio, ¿no? Cuando fue arriba Monseñor Moreno, sí.
Y entonces todos esos problemas los ha tenido la cooperativa, pero día a día todo se va mejorando, porque ya usted si es algo de la cooperativa, yo llego a solicitar alguna cosa, usted tiene que... Yo ya sé los reglamentos de la cooperativa y todo, pero no vamos a decir que sea yo que la vaya a solicitar, que la solicite otra persona. No conoce los reglamentos de la edad de vivo y entonces la cooperativa tiene que parar. Porque no le puede tirar los cobres a la calle, a la gente, porque esos no son suyos, ni míos, ni de Lorenzo, ni del señor, son de la asociación cooperativa. Mire, don Fausto, ¿cuál es el mensaje suyo para los ahorristas, para que incentivar esa constancia que usted ha tenido y sobre todo para la gente que tiene empresas en Tovar, para que crean la cooperativa como una institución de beneficio de todos? Bueno, el mensaje mío sería el siguiente. Uno nunca tiene las cosas de más. Uno siempre le falta algo. Siendo asociado de una cooperativa como nosotros, hay muchas más facilidades porque puede ser una persona que tenga hasta unos cobres y a lo mejor le faltan otros para trabajar. Si asocia a la cooperativa, mete una platica allí también le está ganando algo. Ahí también se está cuidando los cobres, ahí hay una cantidad de gente que trabaja y cuida lo de nosotros, y cuida lo de ellos, y su trabajo y todo. Pero le digo que no vaya a creer que porque una persona tenga algunos cobres, no le están haciendo falta a otros para trabajar. Porque el que trabaja, yo que he trabajado toda la vida y que sé, conozco cómo es la cosa. Yo a veces puedo cargar 3 cobres ahí en el bolsillo. Pero resulta que si pido una gandola de cemento son casi 10 millones de bolívares. Entonces no los tengo, no las puedo pedir completas. Tengo que pedir 200 sacos, 300 sacos, eso. Porque no los tengo completos. Y por no venir a dar guerra cada rato y eso, pues no, pero a mí me facilitan. Yo tengo, ahí lo dijeron, que era de los primeros socios, que no pierdo una semana sin nada. Bueno, gracias, señor Fausto. Usted realmente es un ejemplo para la cooperativa y ha creído, como dice este eslogan, tan grande como su nombre. Y yo creo que eso es importante. Sí, señor. Y ojalá lo creyeran muchos. Y hay que meterle la mano a la gente, a la que quiera asociarse y eso, para que sepa cómo. Yo lo llevo, lo siento como está conmigo en la casa mía. Y le digo cómo es una cooperativa, cómo es que se remedia una cooperativa, cómo se ahorra, cómo se tiene la libreta. Porque yo no hago nada con tener una libreta en la cooperativa y en enero ahorro 10 bolívares y llega diciembre y no ahorro 10 más. No, pues yo ahorro toda la semana aunque sea un pucho. De casualidad me senté al lado del otro. Que hace lo mismo. Que hace lo mismo. Bueno, ahorita vamos a conversar con él y por eso ha sido condecorado hoy con la orden 30 años de Corande. Gracias y yo le agradezco todo porque también somos la misma familia. Somos la familia de Corande. Nosotros somos una familia. Corande es una familia, los asociados, todo eso. Yo donde quiera que me consigo con alguien de Corande y me habla de Corande, hablamos de Corande. Porque soy un asociado y somos una familia. Bueno, gracias, don Fausto Rojas.
Fíjese menea mi cuarteto, mira cómo baila el esqueleto. Fíjese menea mi cuarteto. Soy un Drácula Juan, me gusta chupar los cocos. Soy un Drácula Juan, me la doy de Casanova. Soy un Drácula Juan. Cuando me la ponte, cuando me salve la nariz, cuando me suelta la cabeza y se termine esta cerveza, cuando le da que se ha marchado la ciudad, yo romperé tu modo, yo quemaré tu casa para no verte más, para no verte más, yo romperé tu modo, yo quemaré tu casa para no verte más. Para no verte más. Mira cómo baila, mira cómo salta, mira cómo se mira cómo. Mira tus ojos, ninguna pesosa, mira tus ojos, ninguna pesosa, amor me dices, no me arrebates, amor que me dices, no me arrebates, tú me seduces, la dictama, para ganar, mira tus ojos, ninguna pesosa, mira tus ojos, ninguna pesosa, mi corazón. Poquito chaval, poquito chaval. Baila para mí, corazón de luna, un sombrero fatal, un sombrero del Señor. Para mí, mientras se desnuda, pero tus ojos brillan hacia otro lugar.